Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, pedimos el perdón de nuestros pecados y la unción de su Santo Espíritu, Señor, en el estudio de su palabra del día de hoy. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahorita estamos en la parte 2 de Apocalipsis 13. Y vamos a leer del versículo 11 en adelante. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y habla a los habitantes que adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra de donde están los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que les hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió influir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no le adoraba. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre. Su número es 666. En Apocalipsis 13 vemos una bestia que viene de la tierra. Apocalipsis es la revelación del Señor Jesús. Una revelación extremadamente importante en los últimos tiempos donde vivimos, para que nuestro corazón esté en tono y se prepare para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Estados Unidos en la profecía bíblica. Muchas veces hemos visto cómo grandes naciones han sido representadas en la palabra de Dios por bestias. Estas grandes naciones que han ejercido una gran influencia en la tierra, en todo el planeta, y también especialmente sobre el pueblo de Dios. Acabamos de leer ahora aquí en Apocalipsis 13, los versículos del 11 al 18, porque la semana pasada habíamos hecho la primera parte. Son 2 bestias en este capítulo. El propósito de la profecía es para que nosotros entendamos a dónde estamos en el tiempo presente y hacia dónde vamos. Y esto es sumamente importante para todos y cada uno de nosotros. Por eso debemos de escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la revelación de Dios para nosotros. Nadie tiene que estar en oscuridad. El Señor ha dado todo por escrito. A partir del capítulo 13, vamos a ver 3 personajes que se repiten una y otra vez. Una es el dragón, Satanás. Habíamos visto en Apocalipsis 12:9 la semana pasada que el dragón es también Satanás. Y vemos la bestia, que ya habíamos identificado la semana pasada como el poder papal romano, también conocido como el anticristo. Pero hoy le sumamos otro, que es el falso profeta. Estos 3 personajes se repiten muchísimo, como les digo, hasta el final del conflicto, y conforme va pasando, pues todavía más fuerte. Vamos a poner un ejemplo de esto en Apocalipsis 16:13. Dice: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el lado para reunirlos para la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Entonces aquí vemos 3
espíritus inmundos que son a forma de ranas que salen del dragón. A menudo vamos a encontrar estos tres personajes juntos: el dragón, la bestia y el falso profeta. Son poderes que están completamente opuestos en contra de Dios, en contra del Señor Jesús como el Cordero de Dios y de su pueblo. Hay muchos versículos en los que usted puede corroborar esto. Lo puede ver en Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:10, también habla de estos tres. Y si ustedes bien recuerdan, la semana pasada, cuando vimos los primeros tres versículos de Apocalipsis 13, donde empieza a describir esta bestia que sale de la tierra, hay cosas que son muy, muy, muy importantes. Habíamos visto cómo el dragón o el Roma papal pagana le cede el poder a Roma papal. Recuerdan cómo los emperadores se llamaban los grandes pontífices, y este es un título que recibe directamente el papado. A este poder, ¿verdad? Porque el dragón le da este poder a la bestia, y es un poder político religioso que ejerce una opresión tremenda durante la época de la Edad Media, donde la Biblia es quitada a los cristianos y donde el cristianismo llega casi a ser extinguido. Casi, por poco, son miles de personas, grandes y pequeños, mujeres y niños, ancianos, que son quemados en las hogueras, enterrados vivos. En fin, ya cerca del tiempo de la Revolución Francesa, vemos ahí la matanza de San Bartolomé, donde miles de cristianos fueron matados. La sangre chorreaba por las calles de Francia. Pero aquí en la Biblia nos dice que uno de esos cuernos recibiría una herida como mortal. Y es en 1798 donde Bartier lleva cautivo al Papa, donde estaba en la Capilla Sixtina, celebrando la inauguración de un año de su poderío, ese particular Papa. Y entonces él es cautivo, llevado y finalmente muere. En ese momento es el tiempo de esta herida mortal, que pareciera mortal. El poder papal político se le quita. Entonces ya la Iglesia Católica sigue siendo como un poder religioso solamente, ya no político religioso. Y es en ese momento donde vemos ahora que la Escritura habla de una bestia que sale de la tierra. Esta bestia sale de la tierra y no del mar, porque recuerde que los mares y los vientos son símbolos de batalla y de conflicto. Pero en este momento viene el nacimiento del Nuevo Mundo, donde los peregrinos salen de Europa buscando esa libertad religiosa. Ya habían sufrido por muchísimos años la persecución, y ahora ya era tiempo de un cambio, y el Señor está abriendo esas puertas para que ya se diera un tiempo donde el Evangelio iba a ser predicado durante ese tiempo que parecía que la bestia había recibido una herida mortal. Entonces los peregrinos salen y llegan a Estados Unidos, a un lugar que se llama Plymouth Rock. Llegan en 1620 y empiezan así con sus colonias, buscando en sus corazones la libertad religiosa, establecerse con un poder donde no haya, ya ellos no quieren pertenecerle a Inglaterra más, sino que ellos empiezan
a pelear por su libertad, por su independencia. Desean un nuevo gobierno donde no haya ya un rey, no haya un monarca, sino donde se respete el derecho de la libertad religiosa. Bueno, finalmente, en 1776 reciben la Declaración de la Independencia y en 1789 ya se da el derecho de lo que se llama el Bill of Rights de Estados Unidos, que finalmente llegará a ser lo que es la Constitución hoy día. Entonces, este poder, ¿verdad?, que se está levantando, esta bestia que viene saliendo de la tierra, símbolo de Estados Unidos, quieren que sea un país donde la gente pueda ser libre en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, si usted va alguna vez a Nueva York, si tiene la oportunidad y usted ve la escritura que está ahí en la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Como dicen que quieren recibir a los que necesitan ayuda, construir ese país en paz, en armonía con lo que Dios dice. Y curiosamente, bueno, yo he vivido en Estados Unidos muchísimos años, es como mi segunda patria. Y en todos lados, si usted va a Washington, D.C., a cualquier lugar, desde la moneda hasta todas, la Constitución y todo está fundado en el temor a Dios y el reconocimiento de Dios. Cuando George Washington, que fue el primer presidente en Estados Unidos, fue electo, entonces él habló y él dijo que, primero que todo quería reconocer el poderío y la soberanía de Dios, como sin él no podría estar establecido un gobierno recto, un gobierno que le atribuyera libertad a los seres humanos y les diera el valor. Recuerden que esta bestia en Apocalipsis 13:11 tiene 2 cuernos, y los cuernos pues son símbolos de poder. Recuerda que vimos 7 cuernos con 10 cuernos con coronas incluso. Y esta bestia tiene 2 cuernos, pero esos 2 cuernos son como de cordero. El cordero es un símbolo de Jesús. Juan el Bautista, cuando lo vio que venía a ser bautizado, dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". También en Apocalipsis vemos el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Estos 2 cuernos son pequeños, son jóvenes y simbolizan el poder civil y el poder religioso, el derecho al poder religioso. Y esto es casualmente la manera en que Estados Unidos empieza como nación, respetando ese poder civil y ese poder religioso, que es tan importante. Y bajo esto se fundó lo que es la gran nación de los Estados Unidos, ya hace más de 200 años, donde los primeros padres se aseguraron de que estuvieran en armonía con la voluntad de Dios. Mayormente un país protestante, en un 100% se puede decir al inicio. Y luego, pero sabemos que no se va a mantener así, no se mantendría así. Incluso ya hemos visto, como aquí dice, que esa bestia que tenía esos cuernos como de cordero, hablaría como dragón. Y es que Estados Unidos empieza a apartarse de lo que es la voluntad de Dios y empieza a hablar como un dragón. Qué triste, ¿no? Pero es la historia y tiene que terminar. Y entonces este dragón nosotros hemos visto cómo
ha venido levantándose ya contra el poder de Dios, creando esta imagen y dándole esta autoridad a la bestia. Ahora nosotros hemos podido ver cómo han ido cambiando la moral de Estados Unidos como potencia mundial, como a todo lo que Dios ha llamado bueno, ellos han llamado malo, en el área de la moral, en el área, en el control de las masas. Ustedes se han dado cuenta cómo últimamente se ejerce un gran control sobre no solo la gente en Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Y empieza a hablar palabras contra el Altísimo, ¿verdad? Hacer esta imagen de la bestia. Entonces, acuérdense que esta herida parecía mortal, pero va a retomar su poder, va a retomar su asiento, va a retomar su autoridad. Y eso lo estamos viendo ahorita mismo, delante de nuestros propios ojos. Dice que le da el poder de vida, el soplo de vida. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios crea a Adán en el jardín del Edén y Él lo forma con sus manos y después sopla en Él el soplo de vida? Y así está sucediendo aquí con la bestia y con el dragón y con el falso profeta. Entonces, poco a poco se van desenvolviendo delante de nosotros y estamos viendo este cambio, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, donde la imagen de la bestia está siendo formada y el poder y la autoridad se le están siendo otorgados de nuevo. Va a llegar a ser muy intenso, ¿verdad? Va a volver a haber una persecución para el pueblo de Dios, porque la misma palabra así lo dice. Entonces es tiempo que nosotros busquemos qué dicen las Escrituras, porque finalmente lo que Dios dice es lo único que importa. No lo que dicen las tradiciones, no lo que digan mis líderes. O sea, lo que Dios dice es lo que verdaderamente debe tener un significado importante para mí. Estamos viviendo en un tiempo muy cercano a la venida del Señor Jesús, y eso me lo han escuchado decir muchas veces. Y ahí vemos cómo se han cumplido, ¿verdad?, todos los imperios. Luego vienen los Estados Unidos, viene la primera bestia con su poder, cómo pierde su poder exactamente en el mismo prácticamente año donde Roma papal pierde su autoridad y su poder. Da inicio esta otra bestia que sale de la tierra. Por eso yo le decía que el tiempo es muy importante en Dios, porque cuando usted compara estas fechas se da cuenta que es el mismo tiempo donde una bestia pierde su poder y la otra la retoma. Sin embargo, sabemos que esta bestia que sale de la tierra hablará como dragón, y ya está hablando como dragón. La semana entrante vamos a hablar en Apocalipsis 14 un tema que es muy muy importante, y es el mensaje de los 3 ángeles, identificar quiénes son esos 3 ángeles, en fin, todos detalles muy importantes a los cuales hacemos bien de empezar a investigar por nosotros mismos. Yo le insto que usted saque sus libros de historia también, que compare las profecías de Daniel con las profecías de Apocalipsis, escritura con escritura, palabra con palabra, para que usted no sea engañado en este conflicto final, porque a lo que corresponde a Dios, Él ha hecho todo lo posible para que usted y yo tengamos toda la información que necesitamos para que no seamos engañados, porque el deseo de Dios es su salvación y la mía. Que Dios te bendiga.